Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, esta vez desde Ginebra, Suiza. Un abrazo, Miguel. ¿Me escuchan? Sí. ¿Tú nos escuchas pues, a nosotros? Los escucho muy bien. Devuelvo ese abrazo. Esta vez medio cansadito porque no es la mañana australiana, es la noche suiza la que tengo ahora encima en el cuerpo. Pero muy contento que no estuve la semana pasada, pues de reintegrarme a mis labores. Y claro, te dejo presentar a esa gran amiga y pues compañera de lucha. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política social. ¿Me escuchan? Aquí estamos. Entonces, hubo una intervención, ya ustedes saben. Yo quería decir que nosotros queríamos y estamos empezando este año con toda la fuerza política y con toda la intención del mundo. Y tanto es así que hasta fuerzas exteriores entran y nos intervienen en el programa. Así que nos reímos de estos bloopers, pero seguimos. Así que no hay problema con eso. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Este programa, en esa misma línea de entrar con fuerza en este año y promover todo el debate político que es necesario en este año tan crucial para Puerto Rico y en otras partes, en otras latitudes también, un año de lucha electoral, pero más allá de eso, obviamente es un contexto de crisis de neoliberalismo, crisis de colonialismo, crisis de todos los ismos, crisis de violencia machista, crisis de muchas cosas a la vez, muchas fuerzas, y estamos creando posibilidades políticas para no solamente para hacerle frente a esto, sino para crear nuevos espacios democráticos y de justicia social. Y es por eso que tenemos a nuestra invitada de hoy, la hemos tenido antes con nosotros, porque es una persona que ha estado muy activa por muchos años ya, haciendo lucha política desde diferentes espacios, sobre todo en el espacio del feminismo, de la lucha a favor de los derechos de la mujer, en contra de la violencia machista, en la lucha dentro del Grupo CABE, con todas las diversidades que el Grupo CABE representa dentro de la comunidad LGBT, entre otros grupos que abogan por la igualdad de derechos. Así que también hoy la tenemos no solamente como portavoz del Grupo Matria, como abogada, sino también como candidata en las elecciones con el Partido del Pueblo Trabajador, candidata a representante por acumulación, ¿no? A senadora por acumulación. A senadora, perdón, por acumulación. Así que con nosotros tenemos a Marilis Pagán Jiménez. Bienvenida, Marilis. Un abrazo. Un abrazo a ti, un abrazo a Miguel, y estoy bien contenta de estar aquí con ustedes hoy. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo empezar? Hay muchas cosas. Nosotros, de alguna manera, a veces tratamos de titular el programa. Cosas que vienen a la mente para titular este programa era precisamente la relación, o digamos temas que nos ayudan a organizarnos, a organizar la discusión. La relación entre feminismo y neoliberalismo, por un lado. Uh-huh. Por otro lado, tu candidatura y las posibilidades políticas en Puerto Rico hoy. Y por otro lado,
las violencias que seguimos viviendo, sobre todo la violencia contra la mujer, los feminicidios, que no es la única violencia, obviamente, pero es una violencia que sigue gritando de manera muy fuerte en nuestro país, lamentablemente. Todo eso, pues obviamente no es tan fácil de hablar, son temas que pudiéramos estar hablando por un año, pero me gustaría quizás comenzar directo con el tema de esa relación entre el neoliberalismo y feminismo. Y me explico, yo creo que tu candidatura, y esto soy yo haciendo una interpretación, digamos, desde afuera, de alguna forma trae esa discusión al centro de la atención. Y es como hoy, para ser feminista, es necesario, yo diría que siempre, obviamente, pero hoy de alguna forma esto se ve, se palpa y es muy claro. Es necesario atar la lucha antineoliberal, la lucha de la injusticia social, pero obviamente la parte material del asunto, con la lucha feminista. Y de alguna manera, tu candidatura en el PPD me parece que recoge esas preocupaciones. ¿Qué te parece esa impresión? Empecemos por ahí y por ahí seguimos, digamos, elaborando en nuestra entrevista contigo. Pues fíjate, no está muy lejos de la realidad. Yo no le había puesto exactamente esas mismas palabras, pero definitivamente cuando una es feminista y entendiendo el feminismo como lo que es, realmente es una lucha de derechos humanos. Con la suerte para el resto de la humanidad que normalmente cuando trabajamos por las mujeres, trabajamos por otros sectores vulnerables. Pues cuando uno es feminista y trabaja desde esa perspectiva de derechos humanos, una sabe que hay que hacerle frente a todas estas políticas neoliberales. ¿Por qué? Porque la equidad es algo que hay que verlo de manera integral. No es una cosa aislada, no es decir, basta con que las mujeres tengan vivienda o basta con que las mujeres dejen de ser asesinadas. No, es que tiene que ver con todo lo que necesita una persona para desarrollarse plenamente como ser humano. Y cuando estamos en una situación como la que tiene Puerto Rico ahora mismo, que no hay acceso a buena educación, que no hay servicios de salud adecuados, ni siquiera de salud mental, con todo lo que eso implica, no hay transportación pública, no hay trabajo. O sea, hay tantas situaciones que hay que resolver y que todas tienen su origen en las malas decisiones económicas y políticas que hemos hecho en el pasado. Una tiene que decir, ok, hay que trabajar desde esa visión de derechos humanos, que habrá quien quiera decir, eso es una socialista, me han dicho hasta comunista en algunos talleres que he dado últimamente, pero yo creo que más allá de las etiquetas que le quieran poner a las cosas, es un asunto de humanidad y de tú querer para los demás seres humanos lo que quisieras para ti como ser humano también. Miguel, ¿algún comentario? Sí, es refrescante. ¿Me escuchan esta vez? Sí, perfecto. Tremendo. Es refrescante tenerte en la papeleta, Amarilis, de verdad, lo tengo que decir así abiertamente, porque pues necesitamos que más personas se expresen desde un conocimiento transversal de estas realidades, y pienso que la manera como tú abordas el feminismo y la lucha feminista tiene pues todos esos matices que uno extraña en la discusión política que se da en Puerto Rico y en la voz de muchos de los candidatos de los partidos tradicionales. Ahora, del mismo modo, por tu trabajo con Matria y demás, que estás acostumbrada, ¿verdad?, a una gestión donde el gobierno, más que un aliado tuyo, es uno de esos entes con quienes tienes que luchar, ya sea por legislaciones que perpetúan la injusticia, decisiones ejecutivas en las distintas ramas de gobierno que atentan contra pues el bienestar de todos, particularmente de la mujer. ¿Cómo cambia tu visión ahora, dado que pues estabas en el espacio de las sin fines de lucro, frente al gobierno, digamos, como un desafío? ¿Cómo cambia ahora tu mentalidad? ¿Cómo vas, digamos, adaptándote a la realidad de que ahora postulas para un puesto dentro, pues, de ese ente gubernamental, el lado legislativo, claro, que con el cual has luchado tanto por tantos años? ¿Cómo vas viendo, cómo te vas ajustando a esa realidad? ¿Y qué traes, digamos, de tu formación desde las sin fines de lucro y del activismo a la gestión política ya abiertamente? Me hiciste como 20 preguntas ahí. Sí, no, es que es el café. Pero bueno, sí es cierto que estoy todavía en un proceso de adaptación
a la idea de ese nuevo rol. ¿Por qué? Porque inclusive cuando una piensa en política partidista o en política, hay unos talleres que se dieron con la Ruta de las Mujeres en el 2012 y yo me acuerdo que nosotras cuando discutíamos el tema de política con las mujeres, le preguntamos con qué relacionaban la palabra política y decían la política es sucia. Y había que trabajar con ellas para que entendieran que la política no es solamente los partidos, que el feminismo es acción política, las luchas estudiantiles, etcétera. Y aunque yo creía que yo tenía resuelto eso, y que entendía que la política no era sucia, en el proceso me di cuenta que eso era una preocupación bien grande para mí, porque entonces una teme desvincularse de las otras identidades que han ido ganando una credibilidad y una confianza. Así que estoy precisamente en un proceso de adaptarme a esa nueva realidad y ver cómo logro vencer ese prejuicio interno que yo puedo tener y el prejuicio que puedan tener otras personas al verme como candidata. Fíjate, estoy pensando y un poco manera de comentario. Antes de nosotros, y voy a hablar del PPT, porque bueno, eres candidata dentro del PPT, y estábamos hablando antes de comenzar el programa, cómo el PPT es un partido en formación, se está formando. Y me parece que esta discusión, estas preguntas que está haciendo Miguel y tus respuestas son fundamentales porque me parece que no hay que necesariamente ajustarse ni acostumbrarse a ser parte del partido en el sentido tradicional, sino hay que de alguna manera, y estoy aquí obviamente desde afuera, que no es nada, es muy fácil en ese sentido, porque estar adentro, uno está en esa máquina que de repente tiene que estar aquí, tiene que estar allá, tiene que salir en televisión y demás, pero cómo, tal vez ese es el reto ahora mismo, cómo poder precisamente una persona que viene de los movimientos sociales, de la ONG, con todo lo que eso implica, y como bien dice Miguel, con una experiencia con el gobierno de diferentes formas, y promoviendo políticas públicas desde diferentes formas, cómo uno no se ajusta a la lógica de partido tradicional estando en un partido, porque de alguna forma uno quisiera pensar que el PPT, precisamente porque se está formando, uno quisiera ayudarlo a encaminarse a que sea un partido de movimientos sociales, un partido de la ciudadanía y no un partido como los demás. Y ese yo creo que es parte del reto con el PPT, con los que estamos desde afuera, que de alguna manera simpatizamos, pero que obviamente lanzamos críticas para que se vaya por ahí. Eso es como comentario acá. Yo creo firmemente que esa es la dirección que debería asumir el Partido del Pueblo Trabajador. Porque los partidos tradicionales, con sus estructuras tradicionales, ni siquiera han sido amigables para que se inserten en ellos gente que represente distintos sectores sociales. O sea, las mujeres no han tenido una entrada buena en los otros partidos, las personas negras, las personas de las comunidades LGBT, personas de comunidades pobres. Y en ese sentido, el Partido del Pueblo Trabajador puede hacer una diferencia y yo creo que está en posición de hacerla. Pero como tú muy bien dices, estamos en un proceso de formación, definiendo muchísimas cosas, claro, con una buena base que traen de las elecciones pasadas, con un programa de gobierno que tenía una visión transversal de derechos humanos y que fue una de las cosas que me animó a ser parte del partido y correr como candidata para ello. Claro. Otra cosa que me parece importante y que tú has hablado de esto y que de alguna manera también representas, yo mirando también desde afuera, no es solamente esa relación feminismo-neoliberalismo, que me parece crucial, sino también la cuestión del bipartidismo. ¿A qué me refiero? Tú has escrito ya varias columnas donde te has tirado al medio, viniendo otra vez, como bien planteó Miguel, de las ONG y teniendo que negociar unas cosas en ese proceso cuando uno hace política pública y demás, o trata de impulsarla. Básicamente llamando a que se acabe el bipartidismo y que no puede ser. Y no solamente haces un llamado, sino que ya te estás lanzando concretamente a ello. Y me gustaría escucharte hablar sobre ello porque me parece que mucha gente pues no se ha atrevido a hacer ese otro paso, que sigue de alguna manera u otra, por las razones que sean, pueden ser razones todavía de que dependen de unas negociaciones para que se adelanten unas políticas públicas, ya sea por cuestiones de contratos, lo que sea, que no han tomado, digamos, esa posición, aún siendo ideológicamente progresistas, pero se han mantenido, digámoslo así, de alguna forma, siendo
sin querer queriendo, apologistas del Partido Popular Democrático específicamente. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Únete a Casa Protegida Julia de Burgos, a Voces por las Mujeres, el jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en San Juan. Entonaremos el himno a la mujer trabajadora como parte de la acción concertada con la campaña de las Naciones Unidas, 16 días de activismo contra la violencia de género. Ese día, voces de cientos de mujeres se unirán para exigir no más violencia. Compra la canción por cdbaby.com o iTunes. Así cooperas con la campaña y exiges no más violencia contra las mujeres y niñas. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de feminismo y antineoliberalismo, de violencia machista y de candidaturas políticas con Amarilis Pagán Jiménez. Amarilis, hay una pregunta, digamos, en el aire o un comentario en el aire que tal vez sería bueno escucharte comentar. Pues bueno, sobre el tema de el salir del sector de sin fines de lucro, el trabajar el tema del bipartidismo, yo pienso que una de las grandes cosas que me ha regalado Matri a mí en estos últimos 11 años ha sido la oportunidad de vencer los propios miedos o las propias ideas que una podía traer de lo que es una organización sin fines de lucro y su rol en la sociedad. El proceso nos obligó no solamente a mí, al equipo de trabajo completo, porque yo digo que todas estamos alineadas y eso es una suerte. Nos llevó al convencimiento de que cuando una organización se funda para vencer la desigualdad y la injusticia, no puede ceder en su misión a cambio de fondos. Ni puede dejar de decir lo que le toca de decir. Eso tiene su costo y nosotras lo hemos pagado fuertemente en los pasados años, ¿verdad? Nos han excluido de fondos, nos han excluido de distintas actividades e iniciativas gubernamentales. Las han atacado en la radio. Nos han atacado en la radio. Bueno, en verano hubo mediatura en contra mía. Sí, me acuerdo. Supuestamente soy millonaria, imagínate. Pero todo ese proceso y una llegar al convencimiento desde la propia experiencia más que desde la teoría, porque no es lo mismo tú leerlo que tú vivirlo e irte convenciendo, pues llega un momento en que una puede dejar atrás ese tipo de temor y decir, oye, si yo creo que hay que hacer unos cambios, si yo veo que los partidos tradicionales te pueden dar cosas buenas en determinados momentos o cosas que cumplen con unas ciertas expectativas, pero que no resuelven la totalidad del problema, y tú sabes que no la van a resolver por su propia estructura, por su propia ideología, tú dices, pues tendremos que hacerlo nosotras. Y entonces, cuando nosotras comenzamos la Ruta de las Mujeres en el 2012, esa era la intención, incentivar la participación política de las mujeres. En el proceso, ¿qué ocurrió? Bueno, pues nos encontramos con partidos que estaban haciendo acercamientos, el MUS y el PPT en el 2012, a compañeras feministas, y prácticamente todas dijimos que no. Y ahora, de cara a las elecciones del 2016, reconociendo la coyuntura en la que estamos, que es un año de tú romper la estructura tradicional y crear una buena base para el 2020, nos volvimos a plantear la pregunta. Y había compañeras que me decían, oye, pero tú estás aquí agotando a todo el mundo, pero nosotros no vemos que tú te vayas a tirar. y eso me hizo reflexionar. A la misma vez, nosotras en Matria estrenamos en noviembre un conversatorio que se llamaba Más Mujeres, Mejor Política, y estuvieron las compañeras Verónica Rivera Torres, Tati Fernós, y estuve yo, y nosotras hablamos muy poco, cerca de media hora nada más entre las tres, y el resto del conversatorio se abrió al público. Y lo que ocurrió allí fue sumamente esperanzador. Yo diría que hasta poético, porque fue ver de momento mujeres de distintas edades, de distintos espacios, ¿verdad? Venían de juventudes de algunos partidos políticos, de la universidad, de organizaciones, alineadas con la idea de que ya es hora de que nos atrevamos a entrar en la política, implicando que tiene que haber algún partido probablemente. Pueden haber candidaturas independientes, pero sabemos lo que eso implica también. Y manifestar la intención de alinearse con candidatas que hicieran un compromiso con una agenda feminista y de derechos humanos. Y eso es algo que hasta ahora no se había logrado de manera tan expresa. Así que, entre esas cosas, mirar lo que está ocurriendo con el país, ver el potencial del PPT, pues llega un momento en que uno dice, pues, para el carajo, porque más de lo que me han hecho hasta ahora,
no se me ocurre qué van a hacer, y una se atreve, porque ya nosotras en CABE en otros momentos también nos habíamos planteado con todo esto de los derechos LGBT, que una se cansa de estar mendigando derechos humanos. Y tú ir a la legislatura y sentarte con representantes que te dicen en blanco y negro, yo sé que ustedes tienen razón en lo que están planteando, pero en mi distrito hay muchas iglesias y yo no puedo votar por ese proyecto. Y es perder su propio norte, porque tú eres legislador o legisladora para hacer justicia, para hacer cumplir la Constitución. No es para garantizarte un salario vetando proyectos buenos para tener voto. Es como abortar totalmente lo que es el sentido de una democracia. Así que todas esas cosas se mezclaron para llegar a donde estoy yo al día de hoy. Todavía, como dije ahorita, adaptándome porque hay cosas que vencer a nivel interno. Por ejemplo, yo siempre he sido portavoz de grupos y he trabajado como colectivo. Nunca he sido la protagonista de las cosas. Y de momento, en la política tradicional, si tú eres candidata, tú te conviertes en la superstar. Cierto. Que hay que hacerle un photoshooting, que hay que resaltar la figura, que hay que decir todo lo buena que se es para tener los votos. Entonces eso a mí me ha causado como un conflicto, porque yo no quiero desligarme de los colectivos. Para mí es bien importante que que cuando la gente me vea quiera votar por mí, pero no por mí porque Amarilis Pagán es bonita y se ve bonita en el póster o sabe utilizar palabras claves en los medios de comunicación, sino que quieran votar porque entiendan la importancia de demostrar que en nuestro proceso democrático se puede llegar al Senado por las razones correctas para hacer lo correcto. Y eso es algo que es, yo creo, el gran reto en este momento. Miguel. Amarilis, en esa misma línea de ajustes, adaptaciones, los aspectos, digamos, que uno enfatiza de la personalidad, de la presencia, de la proyección, del discurso para pues volverte más atractiva al electorado. ¿Cómo queda, digamos, y déjame ver cómo lo pregunto de una manera pues, inteligente y digna, sobre todo? ¿Cómo queda, digamos, porque hablar de feminismo y hablar de derechos humanos, pues, a pesar de todos los retos que todavía se enfrentan en Puerto Rico, algo que se cae de la mata, siguen siendo temas más fáciles de digerir. O sea, es difícil que una persona hoy en la política, por más ultraderechista que sea en Puerto Rico, abiertamente pues cante su machismo, exprese su alianza, digamos, con sectores que oprimen o despotrique contra minorías, ¿verdad? De todo tipo. Eso pues es más difícil de digerir. Sin embargo, o sea, que hablar de feminismo, adelantar derechos humanos, eso son causas que te hacen simpáticas, vamos a ponerlo así. Pero cuando hablamos de la transformación de lo político, más que la adaptación, ahí vienen entonces palabras como queer, queerness, lo queer, queering, o la transformación, digamos, desde lo queer, de las esferas políticas, del discurso y demás, que es un tema y es una manera de hablar y es una retórica mucho más difícil de tragar en un país tan homofóbico, porque el machismo, pues seguro, se ejerce primero contra la mujer, pero se ejerce paralelamente contra cualquier sector de todas las identidades de género habidas y por haber. Sí. Así que en ese sentido, ¿te ves en tu discurso incorporar aspectos del repertorio de lo queer, de identidades de género, que también es parte de los grupos que has representado y que sigues representando? O sea, ¿cómo harías esos temas y esa retórica, digamos, y esos discursos accesibles a un votante que, pues, como hemos visto, es conservador, se mueve por el miedo, no por la conciencia, y pues, de alguna manera, son temas y son maneras de hablar y son que te harían a lo mejor menos atractiva a ese electorado? ¿Cómo tú lo ves? Pues fíjate, eso es algo que todavía estamos trabajando y elaborando, pero hay algo que es bien importante en esto. Yo, por ejemplo, me identifico abiertamente como parte de las comunidades LGBT y trato de traer el tema a los espacios que voy. ¿Por qué? Porque no quiero tampoco que de momento parezca que una está tratando de esconder una de las identidades para resultar más atractiva. Pasa también con las cuestiones de imagen física, ¿verdad? Habría quien pensaría, pues a lo mejor ahora ella se va a recortar de manera distinta, se va a vestir de manera distinta. Pues eso no va a pasar. Inclusive yo me recorto yo misma, yo me meto una máquina en el pelo y sigo andando. Así que eso son cosas que
que para mí son importantes porque también en la medida en que tú actúas de cierta manera vas haciendo una afirmación de identidades y de ideas. Ese otro electorado, yo creo que tenemos que clasificarlo en distintos tipos de electorado, ¿verdad? Está la gente que ya está identificada con el tema de derechos humanos y que inclusive entiende el lenguaje que utilizamos habitualmente, pero hay también un sector del electorado que puede simpatizar con las ideas, pero no necesariamente las va a entender si se las expresamos en el lenguaje habitual, ¿verdad? Hay que traérselo a su cotidianidad, que entiendan lo que representa una violación a sus derechos humanos en arroz y habichuela para que se puedan identificar. Hay otro sector del electorado que yo sé que nunca va a votar por mí. Es lo que en mercadeo es como un cuarto sector al que ni siquiera se pierde el tiempo en hablarle porque se sabe que no se va a mover de su posición, que en este caso vendría siendo muy probablemente el sector fundamentalista religioso y algunas personas que no son de religiones pero tienen ideas similares, ¿verdad? Sin practicar una religión en particular. Yo estoy tratando también de resaltar el tema de la esperanza y de la idea de que sí se pueden hacer cambios y cambios que vamos a ver en nuestras vidas a nivel concreto. Porque también la gente está cansada de que se le prometan cosas abstractas. Y yo creo que cuando una ha estado en el servicio directo y ve cómo los servicios, los espacios, la manera en que nos acercamos a las personas cambian sus vidas, eso te da unas herramientas a la hora de tú hablarle a ese electorado. Porque yo hablo todos los días en Matria con mujeres que viven en la pobreza, con mujeres que han sufrido la violencia, con mujeres que algunas tienen un nivel educativo universitario, pero otras están aprendiendo a leer. Así que eso te obliga a aprender a dirigirte a distintas personas de distintas maneras y siempre algo que a lo mejor en política no se suele usar mucho, ¿verdad? Pero siempre con amor, porque es que yo creo que también a la política en este país hay que añadirle el componente del amor, pero del amor sincero, no de ese que tratan de utilizar algunos políticos para manipularnos emocionalmente, sino el amor que se trasluce también desde las acciones cotidianas. Así que es un reto poder llegar a distintos sectores sabiendo que hay que dirigirse de distintas maneras, pero no lo veo imposible y me parece que es bien importante para que realmente incluyamos a todos y a todas en esta discusión. Pensando en lo que dice Miguel del queerness, pienso en cómo uno podría, o sea, cómo se rompe, digamos, la normatividad en términos de los mensajes publicitarios, de cómo se maneja la campaña, cómo se organizan las imágenes precisamente, cómo uno juega con eso para romper, pues, precisamente estereotipos, romper maneras a las que estamos acostumbrados a ver a los supuestos candidatos políticos. Como tú bien dices, desde el recorte hasta los tatuajes, hasta todo eso es bien importante. Yo creo que eso ayuda a romper también el lenguaje, ¿no? Pensando en Podemos, ¿no? Cómo utilizan el concepto y el término casta para referirse a, digamos, las élites en España. Cómo poder movilizar lenguaje que rompa con lo normal, ¿no? Y que suene tal vez raro, pero raro en un sentido que atrae, ¿no? Y yo creo que ahí también la poesía es fundamental, no en el sentido de declamar poesía, sino de usar el lenguaje poético o movilizar. Tú hablas del amor, cómo también eso se va expresando de una forma que no deje de decir las cosas sin miedo, como son. Porque si hay que decir hipócrita o explotador o lo que sea, pero a la misma vez hablarle a la gente con una ternura que atraiga. Y con otras imágenes, porque algo que llama la atención también, el PPD tiene una candidata musulmana, si no me equivoco. Sí. O sea, hay una cantidad, me parece a mí, de participantes que están siendo candidatos que se pudieran movilizar todas esas imágenes y toda esa diversidad de una forma bien poderosa, que llega a ser queer en el sentido de que es raro y rompe con lo que estamos acostumbrados, que son todas estas personas encajonadas en sus corbatas y en su mismo discurso, que hablan casi de la misma forma sin decir nada, versus todos estos otros lenguajes, tanto de la imagen, del cuerpo, como del discurso, que realmente pueden romper y pueden atraer más gente de lo que uno cree. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico.
Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de candidaturas políticas, feminismo, neoliberalismo y violencia machista con Amarilis Pagán Jiménez. Hablando un poco, pues, de esa gran diversidad, de lo queer, de lo difícil que es en algunos sectores, específicamente sectores fundamentalistas, que uno dice, bueno, pues yo ni voy a perder el tiempo ahí. Por otro lado, hay un montón de sectores que no votan y que sí hay mucha posibilidad, me parece a mí, de movilizar. Claro, esto es un trabajo bien difícil. Trabajo difícil, pero mira, yo me he encontrado con personas que expresamente me han dicho, yo no pensaba votar en las próximas elecciones y ahora voy a votar, ¿verdad? Por la candidatura y porque han visto que vale la pena hacer ese intento. Y hay un sector también que a veces, por una pertenecer a él, quizás a veces ni le da la importancia que debería darle, que es el sector de clase media. Que es un sector sumamente diverso. Nosotros no podemos decir que en Puerto Rico la clase media es una con características iguales. Entonces, dentro de ese sector trabajador hay un grupo que tiene una actitud tan y tan cínica hacia lo que está pasando en el país que están como inmóviles, no les interesa votar, o si votan van y votan por lo de siempre porque piensan que no vale la pena intentar nada nuevo, y que a la misma vez los temas sociales les resultan hasta antipáticos, porque piensan que están en una burbuja protegida, tienen una aspiración de ascenso y no se dan cuenta que sus aliados y aliadas reales debería ser la gente que está viviendo en peores condiciones, porque hacia allá es que vamos si no se mejora la situación en el país. Entonces, ese es uno de los sectores a los que a mí me interesaría poder llegar y me interesaría hablarle. Es un sector que es muy cruel cuando hace comentarios en las redes, porque lo he visto, ¿verdad? Lo he sufrido y lo he visto cómo atacan otras compañeras y compañeros, pero es del tipo de sector que pienso yo que tiene la posibilidad de cambio, que yo no lo descartaría como descarto quizás un sector fundamentalista, pero que es un sector que es difícil trabajar con ellas y ellos, y que todo lo queer le puede representar una amenaza adicional. Así que imagínate, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en este momento yo no lo sé, pero sé que hay que hacerlo. Claro. Sé que hay que hacerlo porque no solamente por el evento electoral, porque un evento electoral es algo que sí define muchas cosas de los próximos 4 años, pero no es la vida entera. Así que más allá de ese evento electoral, cómo tú transformas la estructura social para que haya más solidaridad, haya más apertura a los cambios, haya un mejor entendimiento de la pobreza o de las situaciones ajenas, es un gran reto. Definitivo. En este momento. Y es algo que no podemos dejar de lado. Aunque yo no fuera candidata, es algo a lo que yo he estado dándole cabeza hace tiempo, porque mi misión como feminista o como activista LGBT es precisamente ver cómo se van transformando las estructuras sociales. Definitivo. Amarili, un poco volviendo a la relación esta feminismo y neoliberalismo, yo no sé si tú lo ves así, pero me parece una discusión bien importante, sobre todo en estos tiempos, y también reconociendo a candidaturas importantes donde pues no necesariamente se hace esa conexión. Pienso primeramente en Hillary Clinton. Ahora mismo en un momento bien interesante, en unas primarias, como sabemos, básicamente llega a empate con Bernie Sanders, quien es pues una propuesta distinta desde un socialismo democrático muy a la estadounidense, ¿no? No es que sea un revolucionario ni un transformador de todas las estructuras del capitalismo salvaje, pero sin duda alguna es una voz progresista que viene desde movimientos independientes, que siempre ha sido un candidato independiente y que ahora se hace demócrata un poco para romper
curiosamente con la hegemonía neoliberal dentro del Partido Demócrata y tal vez crear un movimiento mayor entre la ciudadanía, ¿no? Él le llama revolución política, etcétera. Y eso me parece muy interesante porque, por otro lado, una de las, obviamente, de las críticas o del apoyo a Hillary Clinton viene desde un tipo de feminismo, no todo, hay otros tipos de feminismos que apoyan a Bernie Sanders, pero que obviamente apoyan a Hillary Clinton como, pues, obviamente, candidata a mujer, que ha sido feminista desde una perspectiva, y está eso por ahí, digamos, esa relación entre feminismo y antineoliberalismo, y lo pongo antineoliberalismo, pero pudiéramos hablar de crítica a los efectos del neoliberalismo en la vida de las personas, el capitalismo financiero en la vida de todos, que nos ha empobrecido a todos de manera sistemática. Y en Puerto Rico están candidaturas como la de Alexandra Lúgaro, que de alguna forma, la manera en que se presenta, tampoco es una crítica al neoliberalismo. Es decir, hablando de imágenes, ¿no? Muy distinto, digamos, a cómo tú te presentas, y que lamentablemente sí tiene que ver cómo nos presentamos, en el sentido de que es importante la imagen. De alguna forma, ahí hay un statement, obviamente político también. De la manera que se presenta, pues es una manera muy corporativa, muy que atrae a unos sectores profesionales dentro de la clase media u otros, por hablar así, pero no a todos los sectores dentro de la clase media, obviamente, ni la clase trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú ves, otra vez, me parece que tu candidatura también es importante porque hace contraste precisamente, además de todo lo demás, también hace contraste con esas otras candidaturas. No quiero dejar atrás, obviamente, a Mera de Lourdes Santiago, que es una candidata importante y con una trayectoria que todos conocemos. O sea, también le reconocemos su rol y su momento. Pero creo que candidaturas como la tuya ayudan también a ese debate feminismo y crítica al neoliberalismo. De hecho, yo me acuerdo cuando Sila Calderón estaba corriendo para gobernadora, había gente que me decía, tú vas a votar por ella, ¿verdad? Porque es mujer. Y yo le decía, no, yo no voy a votar por ella porque será mujer, pero viene de un sector socioeconómico que no aporta a la igualdad o a la equidad en el resto de la isla. Y no voté por ella, punto. Y eso es algo que yo siempre miro cuando evalúo candidaturas de mujeres. De hecho, en la actividad de Matria nosotros hicimos un análisis de cuántas mujeres teníamos en la legislatura. Y aunque ahora no me acuerdo de los números, las compañeras se reían porque yo dije, bueno, y si de este número de mujeres que tenemos en la legislatura quitamos o restamos las que piensan y actúan como hombres, tenemos si acaso una en el Senado y a lo mejor media en la Cámara, ¿verdad? Porque el hecho de que sean mujeres no las convierte inmediatamente en aliadas ni de los derechos humanos ni de las ideas feministas. Claro. En el caso de Hillary Clinton, es el tipo de candidata que yo tampoco apoyaría. Yo evito a veces opinar sobre candidaturas presidenciales porque yo estoy muy clara del estatus colonial de Puerto Rico, yo soy independentista y para mí eso no. Pero mirando desde afuera cómo eso nos puede impactar, yo estoy muy consciente de que Hillary Clinton quizás no es la mejor candidata como para ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Miguel. Sí, Amarilis, sé que tu trabajo obviamente con Matria incluye el que tengas que relacionarte con distintos grupos de mujeres o de distintos niveles socioeconómicos, trasfondos culturales y demás. Y pues ya me imagino que tienes tus historias de éxito extraordinarias, también historias pues de situaciones retantes, comunicándote con cada uno de esos sectores, con cada individuo en distintas situaciones, crisis, espacios de proselitismo o demás. Ahora, pienso que también mucho de ese trabajo que has hecho en Matria te tiene también dialogando con hombres, ¿no? Y enfrentando unas resistencias culturales y demás. ¿Cómo tú ves, digamos, que ese ejercicio, ese playground, ¿verdad?, de la experiencia de Matria, ¿cómo tú ves que a ti te capacite eso para comunicarte, digamos, ahora como candidata
¿Y cómo visualizarías tú tu mensaje para el electorado, digamos, macharrán, dificilón, que no necesariamente está receptivo a que una mujer le hable de sus privilegios y de cómo eso es un aspecto cultural que tiene que ser enfrentado y destruido, por así decirlo? ¿Cuáles serían las herramientas que tú traerías al diálogo, digamos, con ese electorado difícil? No hablo del fundamentalismo, esos los dejamos a un lado, hablo de los macharranes de distintos niveles socioeconómicos y trasfondos que hay en Puerto Rico. Y tendencias políticas. Nosotros tuvimos hace poco una charla que se llamaba de feminazis y micromachismo. Ah, es cierto. Y al final una de las conclusiones fue que las feminazis no existen, ¿verdad? Lo sabemos. Que quizás lo que existen son machinazis. Porque usan las mismas estrategias de los nazis de propaganda, ¿verdad? De repetir mentiras para que parezcan verdades, de fomentar el miedo hacia las feministas, de crear situaciones en las que se considera que las feministas que queremos matar bebés, que queremos destruir la familia, que queremos dominar los hombres. Así que yo creo que el trabajo de estos años, una de las cosas que me ha permitido es precisamente poner en el centro de todo diálogo el respeto. Y el respeto, y en algunos casos, ¿verdad? Digamos la aceptación de las diferencias. Claro, con los macharranes no aplica el asunto de aceptar las diferencias porque, punto, son dañinos, claro, son peligrosos, provocan violencia y nos bloquean en los espacios de progreso. Seguro. Pero con las distintas gradaciones de diferencia, pues uno aprende a bregar porque, mira, no es cierto que una pueda en algún momento eliminar del resto de la humanidad toda la gente que piensa distinto a una. Y tampoco es cierto que alguna vez vamos a lograr dominar el gobierno, dominar la sociedad para que todo asunto de equidad se pueda resolver como una piensa que se debe resolver. Y en ese sentido, yo creo que las participantes de Matria nos han dado una gran lección a nosotras, y fue que cuando nosotras empezamos en Matria, el primer año nos duró un año nada más de los 11. Nosotras pensábamos que nosotras sabíamos lo que esas mujeres necesitaban. Así que el enfoque de los servicios era, pues las recibíamos, se hacía una evaluación de necesidades y le decíamos que era lo que ellas tenían que hacer. Y en el proceso nos dimos cuenta que ellas a lo mejor no iban a pensar nunca como nosotras, que podíamos llegar a negociaciones sobre lo que podía ser bueno o aceptable, pero que en última instancia quien tomaba las decisiones eran ellas, con las consecuencias que eso implicaba para ellas y para nosotras como programa. Y cuando una traslada eso a lo que tiene que ver con los diálogos sobre derechos humanos con sectores que piensan de manera totalmente distinta, uno aprende también a hacer esas distinciones. Hasta qué punto tú puedes argumentar, tú puedes hablar, encontrar lugares comunes en los cuales puedan establecerse consenso, y hasta qué punto tú aprendes a distinguir también en qué momento te tienes que parar de la mesa y decir, aquí no hay más nada que hacer. En términos electorales, eso se puede definir de muchas maneras. Yo pienso que vamos a encontrar personas que van a estar dispuestas a apoyar la candidatura o al PPT. Vamos a encontrar personas que a lo mejor condicionen el apoyo. Nos tocará en un momento dado decidir si vamos a aceptar condiciones. Yo normalmente no hago eso. Pero tampoco puedo ser tan absoluta, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que mirar en el camino. Hay valores que sí son innegociables y tienen que ver con lo que son las visiones sobre las mujeres o el machismo, las comunidades LGBT. Separación de iglesia y Estado es algo innegociable para mí también. Pero ese proceso de dialogar con personas que piensan distintas y encontrar los distintos niveles de consenso es un proceso bien interesante en el que normalmente uno aprende muchísimo también. Una va rescatando de ahí experiencias que después cuando te toca el segundo round con otra persona que piensa similar, ya tú traes herramientas adicionales. Así que no sé si con eso te contesto la pregunta, pero básicamente es eso, ya una se va preparando para manejar esos distintos niveles de macharranería. Y créeme que, fíjate, son rehabilitables. Y obviamente estás acostumbrada ya a los ataques personales, porque eso ha sido el bread and butter, ¿no? Sí. De las causas feministas en Puerto Rico. O sea, sí que eso, el que quiera irse por ahí, definitivamente no va a poder erosionar tu empeño. No creo que lo logre, porque es que, mira, no sé ni cómo explicártelo. Yo creo que todos los cantazos que uno ha cogido hasta ahora
básicamente lo que hacen es prepararte para lo que venga después. Y aunque siempre una se puede sacudir en momentos determinados por algunos eventos, porque somos seres humanas, ¿verdad? Hay cosas que pueden doler dependiendo de quién vengan también, de que el sector, dependiendo qué botones aprieten. Pero lo bueno de esto también es que una va generando unos círculos de apoyo que son maravillosos. Exacto. Y que sirven de escudo, que sirven de validación y que te permiten inclusive sacar herramientas que tú no sabías que tenías. Con eso damos una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespier y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de feminismo y neoliberalismo, hablando de candidaturas políticas y posibilidades políticas, hablando también de machismos y violencias machistas. Y en eso de violencias machistas, aunque no quisiera terminar el programa con esa nota, sí es importante reconocer que la violencia machista obviamente en Puerto Rico se sigue agudizando. También tiene que ver, lo sabemos, con un montón de fuerzas, incluyendo fuerzas económicas. Pero hemos tenido cantazos bien duros en las últimas semanas y otros que a veces nos enteramos que suceden y que no salen en las noticias y demás. Si algo hay que reconocer es que yo a veces pienso hay dos movimientos fuertes en Puerto Rico que han hecho mella por lo menos en lo que son las políticas públicas. Insuficientes, etcétera, pero han logrado algunas cosas, algunas victorias. Una es el movimiento feminista y LGBT, o sea, digamos como fuerzas paralelas o juntas a veces. Y también el movimiento ambientalista, por llamarle así, cubrirlo de manera general. Me parece importante que el PPT específicamente vaya recogiendo, digamos, que no recogiendo, el PPT recogiendo, sino que fuerzas vayan entrando al PPT que vienen de ahí porque pueden traer otras dinámicas, otras perspectivas, ir reconociendo unas diversidades y tal vez hasta estrategias políticas que no se ven en lo tradicional, digamos, desde arriba. ¿Cómo? Y yo sé que esto es una pregunta tal vez bien fuerte, la pregunta de esos 65,000 chavitos en términos de la violencia machista y los feminicidios. ¿Cómo, digamos, manejar esto? O sea, ¿cómo manejarlo tanto en el impacto emocional que uno tiene, pero también en transformarlo en fuerza política para que sea parte de un programa político, digamos, en un partido, en este caso el PPT, o en un movimiento social que está basado mayormente, o digamos, la identidad del PPT es mayormente una identidad antineoliberal, por llamarle así, no necesariamente anticapitalista, pero sí antineoliberal. ¿Cómo uno hace ese reto, digamos? Sí, es que hay tantos niveles distintos a los que hay que trabajar. Claro. En términos de partidos políticos, yo lo he dicho antes, otras compañeras lo han dicho también, siempre tiene que haber una mirada transversal, dirigida hacia la equidad, entendiendo que la equidad es el antídoto realmente contra la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia hacia las mujeres se da en el contexto de considerarlas inferiores, de ser ellas vulnerables económicamente, etcétera. Así que hay que trabajarlo a distintos niveles. Un partido tendría que, número uno, ejercer acciones afirmativas a su interior para fomentar que haya relaciones equitativas entre los integrantes del partido, tanto en posiciones de liderazgo como de exposición, como de toma de decisiones. Tendría que trabajarlo también al hacer su programa, dando esa mirada en cada una de las áreas, economía, salud, educación, cómo eso impacta a las mujeres o a las comunidades LGBT y las podría hacer más fuertes o más vulnerables. Y
habría que trabajar también fuera de los partidos en términos de sociedad como colectivo. Todavía hace falta un proceso educativo muy amplio. Todavía yo encuentro personas que no saben definir bien lo que es violencia doméstica o hacen expresiones desde el sexismo benévolo. Piensan que están diciendo algo bueno porque tienen buena intención, pero realmente están reafirmando la fragilidad de las mujeres y su vulnerabilidad. Y a nivel gubernamental hay que seguir exigiendo que cumpla su responsabilidad, porque un gobierno no puede decir que trabaja a favor de las mujeres si recorta millones de dólares de servicios sociales esenciales para que las mujeres tengan calidad de vida y puedan superar la violencia. Eso es una de las cosas que yo lo he estado diciendo. Yo puedo colaborar con el gobierno, lo voy a seguir haciendo en las cosas que se puedan adelantar, pero se lo voy a seguir repitiendo también. En un momento como este, que han hecho recortes y están planificando más recortes, yo lo primero que pienso es cómo se van a afectar todas las personas vulnerables en Puerto Rico, no solamente las mujeres. Así que eso les resta muchísimos puntos, ¿verdad?, en términos de evaluación de indicadores de derechos humanos en la isla. Y es un nivel que también es bien importante trabajar y que no podemos simplemente decir, el gobierno no sirve, o lo va a dañar o no lo va a hacer. No, mi postura es, lo tiene que hacer bien. No lo hizo tan bien, bueno, pues hizo algo, pero lo tiene que hacer bien, hay que seguir encima, porque si no, nunca vamos a terminar con esta situación de desigualdad y violencia. Definitivo, Miguel, un minuto. Sí, bueno, ¿cuánto de eso puedes hacer desde una posición de minoría en el Senado? O sea, sabiendo que tienes los dos partidos mayoritarios en control de todo ese aparato, ¿cuál sería tu función entonces como representante minoritaria? Bueno, yo planifico correr mi oficina casi como si fuera una organización sin fines de lucro. Puertas abiertas para grupos. Pero además yo pienso que si se logra ganar ese escaño con una agenda abiertamente de derechos humanos, eso le envía un mensaje a los otros dos partidos y a los otros legisladores y legisladoras. Porque ya no van a tener la excusa de decir yo no puedo votar a favor de este proyecto o de esta medida porque voy a perder las elecciones por los grupos fundamentalistas, porque eso quedaría totalmente desmitificado. Sería decir, espérate, esa excusa no es porque yo llegué con una agenda de derechos humanos. Así que realmente yo pienso que el efecto puede ser multiplicador en ese sentido. Podría cambiar la perspectiva de legisladores y legisladoras que son tímidos a la hora de expresarse y de votar, y a la misma vez yo esperaría poder crear un espacio de apoderamiento para que comunidades y movimientos sociales tengan acceso a los procesos legislativos. Amarilis, te celebramos y Gracias. Celebramos mucho tu candidatura. Nos parece que abre unas posibilidades bien buenas. Mucha gente se ha entusiasmado con esa candidatura. Yo creo que el PPT se la apuntó ahí también. Y me parece que ese es el reto, ¿no? Cómo seguir ampliando la democracia, profundizando la participación ciudadana desde una perspectiva de justicia social, de derechos humanos, radicalizar la política en todos los sectores y a todos los niveles, denunciando el machismo, denunciando las violencias del capitalismo, denunciando todas las injusticias habidas y por haber y obviamente concentrándonos en todas las posibilidades de construir solidaridades que nos lleven, pues obviamente, a lo que queremos, ¿no? A una democracia radical en el sentido de que sea justa para todas y todos. Y nos parece que tu candidatura trae, es muy refrescante y trae muchas de estas cosas al centro, y queremos seguir viendo este tipo de candidaturas y este tipo de involucramiento atreviéndose a romper el bipartidismo, a hacer un llamado a que hay que romper con ese bipartidismo en un año fundamental en donde mucha gente pues sigue insistiendo en querer perpetuar el PNPPD y desde el Partido Popular sobre todo, porque sabemos que mucha gente pues se va por ahí. Así que te felicitamos y por supuesto, yo quisiera, yo sé que estamos contra el reloj, pero yo quisiera hacer un llamado a las personas a que piensen desde la esperanza, porque a veces cuando surgen partidos nuevos, inmediatamente toda la desconfianza que hemos generado por los partidos antiguos nos hace pensar que eso no va a funcionar. Y yo hice un voto de esperanza y de lucha al ingresar al PPT, y me gustaría que la gente nos dé una oportunidad, que nos escuchen, que se integren, que opinen, porque realmente se nos va la vida como país en estas elecciones, en las decisiones que tomemos y en el futuro que vamos a sembrar
con algo tan sencillo como ir a votar ese 2 de noviembre por alternativas distintas. No se diga más. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias a Marilis por estar con nosotros. Miguel, un abrazo gigante. Esperamos. Abrazos, Miguel. Hay sorpresa la semana que viene. Un abrazo. Y un abrazo a Luis por ser nuestro técnico hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Muchas gracias. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.